Hola, un saludo muy especial. Arrancamos nuestro primer capítulo del año 2021 del programa Por la Niñez Todo TV, donde siempre tenemos un tema de interés de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias. Hoy tenemos una invitada especial, la secretaria de Educación, Alexandra Gudelo Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de un tema que ha sido noticia en los últimos días y en el último mes, y es el proceso de alternancia en la ciudad de Medellín, que ha sido ejemplo a nivel del país. Muchas gracias, secretaria, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, concejala, por invitar. Bueno, secretaria, entremos en materia. Primero que todo, ¿cómo se ha dado el proceso de alternancia en Medellín? ¿Con cuántas instituciones educativas arrancamos el 10 de febrero y cuántas van a la fecha? Bueno, venimos avanzando en este proceso. Ha sido un reto muy importante, un reto definitivo para la educación y para la ciudad de Medellín. Hoy ya llevamos 153 instituciones educativas de carácter oficial de las 229 que tiene Medellín. Eso significa que más de un 60% ya está en alternancia. Van más de 100.000 estudiantes, 103.000 algo, me pasan el dato ahora, que están hoy ya bajo el modelo de alternancia. Son 3.700 maestros que ya están, o sea, las cifras son muy alentadoras para continuar. Pero más allá de las cifras, yo quiero contarle como todo lo que ha sucedido y todo el detrás que esto ha traído. Fundamental para nosotros acá en Medellín ha sido ese relacionamiento y el hablar directamente con los rectores y con los jefes de núcleo y comprometerlos a ellos a que ellos sean los actores principales de esto. Pensamos como que íbamos a hacer un solo modelo. Entonces, este es el modelo de alternancia para Medellín. Nos dimos cuenta que eso era imposible, o sea, porque no somos nosotros quienes conocemos todo el territorio, el contexto de las instituciones educativas, y yo creo que ese ha sido un éxito fundamental y resaltar el papel de ellos en todo esto que llevamos como ciudad. Excelente, secretaria. Hay un tema fundamental y es si ustedes hoy tienen un proceso de nivelación, entendiendo muchas de las dificultades que pasaron nuestros niños y niñas en la pandemia. Nos gustaría que en algunos minutos usted nos contara cuáles fueron esas principales dificultades de nuestros niños, de nuestra población estudiantil durante el año 2020 y, por supuesto, si existe ese proceso de identificar algunas falencias en el aprendizaje, en el comportamiento, dificultades inclusive familiares, y si se tiene un plan de acción para poderlas abordar y de qué forma tratarlas durante este año que regresan los niños a las aulas. Mire, eso es muy importante porque yo lo he resumido o empiezo con esta frase, y es que para la salud mental no hay vacuna, en cambio para el COVID ya lo hay. Y la salud mental implica muchas cosas, la ansiedad, la depresión, pero también otros temas de comportamiento o incluso de dificultades en el aprendizaje, como usted así nos lo llama. Lo primero es tener claro que el contexto de la educación es un contexto en el que estamos, como este colegio. Aquí estamos en una de las instituciones educativas oficiales que le ha apostado con su rectora y con todos los maestros a este tema de alternancia, pero este es el contexto. Un niño que está en la casa, estudiando en su casa, él no se está relacionando. Y la educación tiene que ser eso, la educación tiene que ser ese relacionamiento con el otro, porque para aprender matemáticas, sociales, biología y lo demás, pues ya habrá tiempo, como en algún momento lo decía. Sin embargo, volviendo al tema académico, nosotros con todos los rectores, pues hoy estamos en un proceso, pues como lo llama usted, como de nivelación, pero es decir, pues todavía no tenemos ni incluso el dato de los reprobados del año pasado, porque entendemos y los rectores son más conscientes, por supuesto, y más sensibles a ese tema que nosotros, que los estudiantes no hicieron lo mismo el año pasado, ¿cierto? Yo he recorrido todas las aulas, pues prácticamente muchas de las aulas que hoy regresan en alternancia, y por ejemplo los muchachos de 11, hasta riéndonos me dicen: secretaria, es la primera vez en 11 años que yo quiero venir al colegio, porque los muchachos ya estaban cansados
de estar en la casa, o están cansados los que aún están, porque entendemos que todavía hay padres de familia y demás. Entonces sí venimos en un proceso curricular, avanzando en cada uno de los colegios, con sus consejos académicos, su consejo directivo apoyando todo este tema, para que los muchachos puedan hacer ese proceso y entender que no fue lo mismo el año pasado. Existen unos actores sumamente importantes, que esto es equipo interdisciplinario, pero también los docentes. Secretaria, ¿ha existido alguna solicitud adicional por parte de los docentes para todo ese tema de virtualidad y para el regreso a las aulas? ¿O cuál ha sido también esa gran responsabilidad que han tenido los docentes, inclusive desde el año pasado, porque todos sabíamos que nadie estaba preparado para estar en virtualidad, ni siquiera los docentes, y tuvieron que hacer un esfuerzo mayor cuando muchos ni siquiera desafortunadamente manejaban herramientas tecnológicas, computadores, etcétera? Entonces, ¿ha existido alguna solicitud adicional por parte de los docentes? Pues las solicitudes están, incluso nosotros nos hemos sentado con los gremios también que han establecido pues algunas solicitudes. Sin embargo, nosotros desde el primer día venimos trabajando con MOA, con el Centro de Innovación del Maestro, para que haya, lo primero fue alfabetización digital, porque pues somos conscientes, y ahí nos dimos cuenta mucho más, que había muchos docentes, más de los que nosotros esperábamos, y con gran frustración también entender que incluso son los de primaria en muchas ocasiones que no tenían ese acercamiento hacia la tecnología. Entonces lo empezamos a hacer a través de MOA, muchos aliados hemos tenido, Google ha sido fundamental para nosotros en estos momentos, Microsoft también, y otros muchos aliados que se han acercado, que nos han brindado alternativas, soluciones pues de carácter tecnológico y demás para nuestros maestros. Ellos han tenido la preocupación de no doblarse en su tema laboral, de cómo entonces van a atender los unos y los otros, o que la carga laboral se les subió mucho, pero yo creo que a todos se nos subió, no solamente al gremio de los maestros, sino a todos, porque muchas veces, y pues todos lo hemos vivido, que hasta trabajábamos más cuando estábamos desde la casa, porque entonces nadie respetaba. Entonces, no, conectate que ya vamos a hacer una reunión, y miraba uno el reloj, eran las 9 de la noche, 8 de la noche. Con esto no quiero decir que así le pasaba igual a los docentes, pero igual la evaluación mucho más recargada, por supuesto, o sea, lo que ellos tenían que hacer como evaluación y demás, y todos hemos tenido que poner como sociedad. Secretario, hay un tema fundamental, y es, estamos hablando que un número importante de estudiantes están en el proceso de alternancia, pero también es fundamental entender qué está pasando con aquellos estudiantes que aún sigue desde la virtualidad. Hoy existe un plan de mejora frente a sus procesos formativos, también entendemos que hay limitaciones en el acceso no solamente a dispositivos móviles, a computador, sino también a internet. Por eso es importante pues, avanzar en el proceso de alternancia, pero seguir teniendo un foco fundamental con aquellos que aún están en sus hogares, entendiendo que inclusive hay instituciones educativas que solo tienen modelo de alternancia para estudiantes de noveno, décimo y 11, inclusive algunas solo para 11. Así es. Mire, nosotros tenemos que estar hoy, y hoy por eso son unos grandes retos. Yo creo que no son preocupaciones, sino ocupaciones, y ocuparnos en esos retos. Y esos retos es precisamente que hoy estamos viviendo la educación de una manera totalmente diferente. Para esos estudiantes que hoy todavía están desde casa, seguirán existiendo las guías de aprendizaje que han estado desde el primer día en cada una de las instituciones educativas, con los docentes, sea de manera remota, sincrónica, o sea de manera física y análoga, porque no tienen un dispositivo. Esto lo que nos ha abierto es la pandemia para la educación, y específicamente pues en nuestra ciudad, lo que nos ha puesto enfrente es que realmente habían unas brechas muy altas en este tema de la tecnología, que nos ha puesto enfrente en que los maestros, no todos los maestros estaban preparados para enfrentar la tecnología, y que tampoco los estudiantes estaban enfrentados, porque antes de que empezara esta pandemia pues decíamos que teníamos enfrente una generación muy avanzada, que una generación tecnológica, que una generación totalmente virtual, y la pandemia lo que nos demuestra es que no, que lo que teníamos es una generación
de redes sociales, pero no virtual, no con las plataformas, no estando involucrado con plataformas y demás. Y esto nos ha demostrado eso. Para eso nosotros abrimos una estrategia o lanzamos una estrategia que es la Donatón Tecnológica. Rompió todas las expectativas, porque eso lo lanzamos nosotros y yo le decía al equipo, pues vamos a ver de aquí qué sale. Y salió que ya son más de 1000 estudiantes que han sido beneficiados, que se han unido muchas empresas y fundaciones, pero que han sido incluso más los ciudadanos los que han ido a donar un computador, que llaman, yo tengo un computador, venga, recójalo, y que eso nos ha permitido a nosotros con nuestro equipo de tecnología pues reciclar muchos computadores, y eso ha hecho feliz a muchos estudiantes y muchas familias. Que con el gobierno nacional ya son más de 5000 computadores entre el año pasado y este que se han entregado con el Ministerio de las TIC, computadores para educar, y que además tenemos ya en proceso ya como de terminar los detalles jurídicos para la contratación, de lanzar más de 80.000 millones de pesos de recursos propios de la alcaldía para entregarle computadores a los estudiantes. O sea que esto nos abrió todas las dificultades, pero hemos estado también ocupados en los que se quedan en casa, que fue su pregunta inicial, concejala, de estar mirando. O sea, hoy son 100.000 estudiantes que están en las aulas, pero son más de 200.000 que todavía están en casa. Los más pequeñitos nos ocupan, usted con todo el trabajo que viene pues como con la niñez, sé que usted ha estado muy pendiente con nosotros de ese tema. Y esos pequeñitos, porque es que los pequeñitos, así tengan todas las garantías virtuales, pongámoslo de esa manera, pues un niño de 5 años, no, por ponerlo ya grandecito, no se va a quedar en una pantalla una hora, ni siquiera 30 minutos se queda en una pantalla. No tengan miedo, manden a sus hijos a las instituciones educativas. Este es un trabajo que tenemos entre todo, entre el Estado, nosotros hoy como Secretaría de Educación, entre el sistema educativo, todos los rectores, todos los maestros, pero ustedes también como padres de familia. Es fundamental de que tengamos confianza en que nuestros niños, yo soy mamá y mis niños están en alternancia desde el año pasado, y cuando a mí me preguntan en el colegio, yo fui la primera, por supuesto que tuve que levantar la mano, sí quiero, porque yo sé cómo se vive hoy el trabajo desde casa y no la están pasando bien, nuestros menores no la están pasando bien desde casa. Pero con esa pregunta déjeme detenerme en un punto, y es para que quienes nos siguen entiendan un poquito cómo opera este modelo de alternancia. Ejemplo, hoy estamos aquí al lado de un salón que se encuentra bajo el proceso de aprendizaje en alternancia, y es, mientras el maestro hoy está aquí con algunos estudiantes, hoy, ¿cuál es el modelo para atender a los niños que no están en este salón de este mismo grupo, por así decirlo? Es como esa inquietud, porque muchos se han preguntado, y es, hoy, a esta hora, ¿qué están haciendo los niños que no están bajo el modelo de alternancia? ¿O es simplemente mediante un material físico, cartillas u otra presencialidad, por así decirlo? Cada institución tiene su propio modelo, pero le voy a contar más o menos lo que venimos trabajando con muchas de las instituciones. Entonces, como usted lo dice, aquí estamos en esta institución, están incluso aquí en clase algunos niños, están con su maestra. Los que hoy no están acá, pues están desde casa desarrollando sus tareas, sus estrategias. Mañana estos niños no vendrán a clase. Entonces mañana la maestra estará con los otros niños que no vinieron a clase, presencial. Y ellos haciendo las tareas de hoy, así es. Los que nunca vienen, porque estos tienen la posibilidad de venir, pero los que nunca han venido porque en su casa no los dejan o porque todavía no ha iniciado ese grupo en el colegio o ese nivel, entonces ellos siguen con las guías de aprendizaje. Esas guías pueden ser de manera remota, de manera sincrónica o de manera sincrónica los que no tienen internet pero tienen el computador, o los que no lo tienen entonces con las guías que las recogen en su colegio y vuelven y las traen cada semana o cada 15 días dependiendo de cómo se haya establecido con los maestros. Pero importante resaltar acá que cada colegio tiene su propio modelo. Hay algunos colegios, por ejemplo, que han optado por unos grados, venir una semana 3 días, otra semana 2 días, ¿cierto?
Hay otros que han dicho, no, el grado décimo, por poner un ejemplo, viene solamente 2 días a la semana, los novenos otros 2 días, a los chiquitos los ponemos 1 día a la semana, o sea, todo depende de cómo tenga la institución. Por eso es tan importante resaltar que esto se ha hecho por institución, por territorio. Y esto ha sido un trabajo arduo con los rectores, de convencerlos, de decirles, mire, aquí estamos, y que además nos ha tocado como Secretaría pues respaldar también este proceso. Bueno, hay un tema muy importante, y usted lo manifestaba ahora, secretaria, es la responsabilidad que tienen los padres de familia en el proceso formativo de los niños y niñas, porque es un proceso articulado con los docentes, con rectores, con la institucionalidad misma, pero también es cómo apoyar a esos padres de familia que iniciaron todo ese proceso laboral de forma presencial, por así decirlo, y tienen aún dificultades para ingresar a sus niños bajo el modelo de alternancia, porque hay 2 situaciones. Uno, que el padre de familia sienta temor, para lo cual pues la administración tiene una gran responsabilidad en dar esas garantías de protocolos, de lo cual hablaremos en unos minutos, pero 2, que el padre de familia sí quiere enviar al niño a la institución educativa, pero la institución educativa no ha abierto, por así decirlo, o no tiene la opción de ese nivel o ese grado para recibirlo bajo el modelo de alternancia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, primero, sale un decreto, el gobierno nacional saca un decreto precisamente para la alternancia y decir, el decreto más o menos nos dice, usted ya no tiene que estar preguntando si quiere volver o no, sino que la educación va a volver de manera gradual, progresiva y segura, que es el GPS del Ministerio de Educación. Y que en eso nos hemos montado nosotros, que no es todo de una, sino gradual, progresivo y seguro, buscando pues como también recuperar esa confianza en todos. 2, concejala, importante decir que la economía no se reactivará hasta que la educación no se reactive. No habrá economía reactivada en ninguna ciudad, por supuesto en Medellín, que hoy estamos acá, si la educación no se reactiva, porque es que en la educación están el transporte escolar, los restaurantes escolares, las tiendas de los colegios, más allá de los mismos maestros y los directivos o los rectores, más allá de eso tenemos todo este personal. Entonces hay que decirle a los padres de familia que también hagan comunidad educativa y entonces empiecen también a solicitar que sus hijos también quieren estar ahí. ¿Qué tenemos en las instituciones? Un entorno escolar protector. Hoy para muchos, lamentablemente, para muchos de nuestros estudiantes de la educación oficial, incluso hasta de la privada, pero el entorno protector de esos estudiantes es el colegio, no es la familia, que debería ser su primer entorno, y muchos de ellos tienen miedo hoy de estar en sus casas. Teniéndolos en el colegio, nosotros los podemos proteger más, así sea por menos horas. Usted me preguntaba hace un momento, también expliquemos cómo es el modelo pues, de alternancia, y se me olvidaba decirle que alternancia no es todo el tiempo, o sea, si la jornada era 6 horas, hoy es 4, y son seguidas, no hay tiendas, no hay restaurante todavía, porque eso nos ha dicho el sector de la salud, que es un foco hoy de riesgo, entonces hay que seguir protegiendo a ellos. Bueno, hay un tema muy importante que usted tocaba hace algunos minutos y es esos entornos protectores y la realidad que viven nuestros niños y niñas en muchos de sus hogares. ¿Cómo ha sido ese proceso con todo el equipo del programa de entornos protectores, de psicólogos, de psicosociales que acompañan a nuestros niños y niñas? Pues porque antes era identificar el problema en el colegio, qué estaba sintiendo el niño, si había cambios en comportamiento, si tenía dificultades, si tenía signos de maltrato y activar esa ruta de atención, pero claramente durante el año 2020, pues en la virtualidad se dificultaba más para todo ese equipo de psicólogos del programa Entorno Protector para poder identificar cualquier vulneración de derechos a nuestros niños y niñas, casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, que nosotros hemos denunciado inclusive desde hace varios años. Entonces yo creo que ese programa ha sido sumamente valioso, importante para esta problemática, pero ¿cómo se desarrolló durante el año pasado y ahora qué se tiene para este año, secretaria? Ese programa es muy importante porque a nosotros nos interesa, y lo hablaba pues al principio del programa, y es la salud mental. Y es precisamente ese programa el que nos acoge y el que nos procura para que esa salud mental esté a un nivel óptimo en todos los estudiantes y también pues los maestros, aunque no lo hace directamente.
Ahí lo que hemos hecho es activar rutas de carácter telefónico. Incluso algunos cambios que sufrió el programa el año pasado fue precisamente a eso, no porque los psicólogos no fueran buenos y no estuvieran, pues no fueran bien calificados ni mucho menos, pero sí eran profesionales que venían trabajando bajo un modelo que ya o sea, ya hoy no hay modelos, hoy todo nos está cambiando, o sea, uno un día toma una decisión, al otro día ya cambió, un día son los termómetros, al otro día ya no hay termómetros, un día compra tapetes y ya al otro día no necesitan tapetes. Esto para ejemplificar que lo mismo pasa en todos los niveles. Con los psicólogos entonces se hace, o con el programa Entorno Escolar Protector, es un programa precisamente psicosocial, de profesionales psicosociales, no solamente psicólogos, sino todo un tema también de convivencia. Convivencia hoy desde casa, cómo se relacionan desde casa con el colegio, con la institucionalidad como es colegio, exacto, pero cómo los protegemos a ellos también desde casa y es llamando. Los psicólogos han llamado, han visitado, es un programa, son unos profesionales que hoy están en territorio y que su trabajo tiene que ser en territorio. Al principio tuvimos muchos problemas precisamente con eso, pero yo les llamaba la atención y les decía, esta ciudad necesita más de ustedes, esta ciudad necesita más sensibilidad hacia esos menores y han estado en el territorio y activando lo que antes se percibía desde el colegio, hoy se tiene que percibir telefónicamente, oyendo directamente a la casa, tocando la puerta, decirles aquí está su psicólogo, trabajando pues como todos muy articulados y de esa manera se ha hecho. Por supuesto, muchas cosas se habrán quedado en el tintero, digámoslo así, porque pues son 400.000 estudiantes, si vamos a hablar de toda la matrícula que tiene Medellín, es un psicólogo por institución educativa, hay algunas que a través de otros recursos de presupuesto participativo hemos traído para que tengan más psicólogos, pero es mucha la población que atender, pero estamos convencidos y sensibles que esto es un programa que debe continuar. Bueno, hablemos un poquito de todo el proceso de vacunación, secretaria. Los maestros se encuentran en la tercera fase del proceso de vacunación, maestros de básica, primaria y secundaria, y nosotros particularmente hemos insistido en un tema que es fundamental, que si bien existe una unidad administrativa especial de Buen Comienzo, que se incluya dentro de ese proceso de vacunación todo el equipo de agentes educativos que atienden población de Buen Comienzo, niños entre los 0 y los 5 años. ¿Hay alguna posibilidad de que estos agentes educativos puedan ser incluidos en esa etapa o antes inclusive? Porque entendemos además la responsabilidad que tienen los maestros hoy bajo el modelo de alternancia, donde tienen un número importante de niños, cada niño tiene una familia, la familia tiene su entorno, y ahí quiero enganchar esta pregunta con otra, y es ¿qué sucede cuando se identifica un posible caso positivo de COVID-19, no en el niño, porque entendemos que en el niño puede que no se manifieste, sino en las familias? Tienen las familias una responsabilidad aún mayor de informarle a la institución educativa, a su maestro, al equipo, al rector, lo que está pasando y qué pasa ahí en ese proceso con los niños que estaban dentro del mismo salón de clases, por así decirlo, con los maestros y el equipo que está en la institución. Bueno, vamos con la primera, que es vacunación. Hasta el 5 de marzo está todo el plazo pues, del Ministerio de Educación Nacional de reportar todos los maestros del sistema, no solamente oficial, sino también privado y de cobertura, a través de una plataforma para tenerlos ya focalizados para esa tercera fase de vacunación. Ahí no está, como usted lo referencia, el tema de Buen Comienzo por no estar dentro de ese sistema educativo. Sin embargo, con la unidad administrativa especial de Buen Comienzo y su directora, hemos venido trabajando ese tema de que ellos terminen de que la matrícula, por decirlo, que no se llama matrícula pues en Buen Comienzo, pero por compararlo, pero el proceso como de inscripción y demás de Buen Comienzo se estabilice, porque asimismo se estabilizarán quiénes son sus agentes educativos y demás que están ahí trabajando. Para hacerle una petición al Gobierno Nacional de carácter oficial, como ya se lo hemos dicho, de carácter virtual a la ministra, yo particularmente se lo hice a la ministra de Educación diciéndole que tuviera en cuenta también en esa tercera fase a los maestros.
Algunos han dicho que el gobierno pudiera adelantar a los maestros en esto, pues también estamos con ese proceso, con el ministerio trabajando. Hasta ahora no nos han dado pues resultados, pero venimos pues ahí. Entonces ese es pues como el tema de la vacunación. Y la otra pregunta la olvidé. La ruta Ah, que se activa cuando hay el posible caso. Entonces, ¿cómo lo hacemos en los colegios? Cada institución educativa ha presentado sus protocolos de bioseguridad y protocolos pedagógicos. En el de bioseguridad está cómo se activa todo eso. El colegio está muy atento a lo que pasa en la familia. Cuando hay un infectado en la familia del menor, lo que hacemos primero es la responsabilidad que los padres de familia, que toda la familia tiene de reportar eso. O sea, ahí eso es fundamental porque podemos tenerlo todo en la institución educativa, hacer encuestas incluso diarias si es del caso, pero si la familia no nos reporta, eso es importante. Entonces, que nos reporten el caso e inmediatamente ese grupo donde está ese niño o esa niña, ese grupo sale de la institución y queda aislado hasta que pues, su maestro, sus profes pues, no entren, también se les haga la prueba, den negativo y puedan regresar y ya estemos todos tranquilos. Básicamente el protocolo se activa siempre como lo hacemos como lo hace salud en otro sector, solo que aquí como manejamos masa, pues entonces eso se puede notar mal. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún reporte de infectados, ni de estudiantes, ni de maestros dentro del sector educativo, no lo tenemos, ni en colegios privados, ni en colegios oficiales, hasta este momento. Bueno, eso es un tema muy importante porque como lo decías, es una población grande y que significaría algún tipo de riesgo, pero se ha venido minimizando por el tema de restaurantes, por el tema de espacios públicos de interacción, recreativos, etcétera. Una última pregunta, secretaria, para pasar a dos preguntas que nos tienen de parte de la comunidad, y es, hay dos temas fundamentales que hacen parte de todo ese proceso educativo, y es el tema del transporte escolar y el tema del programa de alimentación escolar. ¿Cómo se ha venido llevando a cabo todo ese proceso frente a un modelo de alternancia que, como todos sabemos, pues la alternancia no es continua, no son todos los días, no son los mismos niños, algunos siguen desde la virtualidad? Entonces también es importante explicarle a quienes nos están viendo hoy cómo ha avanzado ese proceso y en qué está la Secretaría de Educación frente al mismo. Bueno, el tema de la alimentación escolar es un tema muy importante hoy para nosotros. Muchos de nuestros estudiantes pues iban a las instituciones educativas porque tenían el almuerzo, porque era solamente esa comida la que tenían. Y fuimos el primer municipio en el país en que nos sensibilizamos con eso y pusimos recursos propios para poder atender a esta población. Hoy el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas, continúa desde casa. O sea, a los más de 220.000 estudiantes que son beneficiados con el PAE siguen recibiendo el paquete, hoy reforzado para un tema como de loncheras, lo siguen recibiendo desde casa. Eso es un tema pues como con lo que sucede con el programa de alimentación escolar. Y con lo del transporte, eso ha sido un reto completo, porque entonces es inscribir a los que realmente van a la institución, cómo van, pero decirles que el transporte escolar ya inició, que tenemos más de 10.000 cupos, que hoy ya tenemos inscritos 8.000 estudiantes en transporte escolar, que ya inició ese transporte escolar y que venimos avanzando, que también con el beneficio que se les da a los estudiantes con la tarjeta del metro también, todo eso está allá y que venimos avanzando en ese proceso de transporte escolar también. Bueno, secretaria, muchas gracias. Antes de terminar este programa, queremos darle la palabra a dos ciudadanos y aprovechando la presencia de la Secretaria de Educación, que nos tienen dos inquietudes puntuales, secretaria, para que las respondamos. Adelante. Secretaria, ¿cómo hacemos para que en los hogares donde hay 3 o 4 niños y no hay sino un solo computador o un solo celular? Bueno, a María Alejandra decirle que estamos conscientes de eso y que así como les decía ahora, pues venimos trabajando. Con la Donatón Tecnológica sigue y seguirá ese tema, y es inscribirse a través de las instituciones educativas. O sea, no se inscriben llamando o haciendo un correo directamente a la Secretaría, sino a través de los colegios.
la problemática al rector, al maestro, y son ellos los que lo postulan para ser beneficiarios de la donatón tecnológica. Algunos colegios tienen la posibilidad de prestar los computadores también, que es lo que estamos haciendo con el gobierno nacional, que ya son más de 5.000 computadores, y venimos a entregar computadores a todos los estudiantes de Medellín con esto que tenemos. Somos conscientes que hoy no la están pasando bien y que por eso estamos regresando a los colegios en el modelo de alternancia. Secretaria, ¿cómo recuperar el tiempo perdido por medio de la pandemia, que ya los padres en sus casas ya realizaron muchas tareas con ellos y realmente fueron los padres los que estudiaron? Pues Mayerly, eso es cierto, porque además los roles se cambiaron. El padre de familia estaba siendo el maestro, pero un maestro que no fue formado para ser maestro, porque por lo menos los que tenemos en las instituciones educativas sí se formaron para hacerlo. Yo le diría a Mayerly pues que tiempo perdido, no sé si será perdido, aprendimos otras cosas, aprendimos a estar en casa de otra manera, y los aprendizajes pues digamos que tienen que tener en los grados y demás, como adelantar en matemáticas y demás. Eso tendrá que ser asumido desde cada una de las instituciones educativas y con diferentes estrategias. Hay niños que me dicen, o hay mamás, más bien los niños no, pero sí hay madres, así como pues Mayerly lo manifiesta ahí en su pregunta, y es que no, es que mis hijos ni pasaron de año, yo todavía creo que ellos están en segundo o en tercero, ¿cierto? Pues habrá que esperar todas las consecuencias que esta pandemia trae. Cuando digo consecuencias, no solamente son de carácter negativo, sino causa-efecto, y esperemos que como sociedad, cómo nos vamos organizando en este tema. Bueno, muchísimas gracias a los dos ciudadanos que nos hicieron sus inquietudes, y por supuesto quiero agradecerle particularmente a la secretaria de Educación, doctora Alexandra, por aceptar esta invitación y por aclararnos muchas de las dudas que salen de tantos recorridos e inquietudes que nos llegan por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través del programa Por la Niñez Todo TV. Seguiremos hablando en un próximo programa de otros temas sumamente importantes para nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias. Chao, chao.